Iniciaremos con la conferencia inaugural, la gestión del talento humano desde la dirección escolar, a cargo del maestro Sergio Raúl Herrera Mesa. Él tiene maestría en investigación educativa, trabaja en el Colegio de Estudios Superiores y Especialidades del Estado de Oaxaca, en Juchitán y en el Centro Universitario CIFE Cuernavaca. Es docente investigador, él reside en Asunción Ixtlaltepec, en Oaxaca. Sus áreas de investigación son la gestión escolar y procesos de formación y evaluación, y sus últimas publicaciones son el director escolar desde el enfoque socioformativo, estudio documental mediante la cartografía conceptual, y el director escolar para la sociedad del conocimiento, que está en proceso de evaluación para ser publicado. Le damos la bienvenida, maestro. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto participar en este tercer Congreso de Investigación en Gestión del Talento Humano. En esta sesión, en esta conferencia que me han invitado muy amablemente, les pienso, entonces les decía, exponer el producto de la investigación que hemos estado realizando. En primer lugar, pues lo vamos a enfocar todo en la temática que tenemos en el Congreso, que es la gestión del talento humano. La investigación que he estado realizando es alrededor justamente de la figura del director y de las competencias que un director escolar ha de desempeñar desde la perspectiva socioformativa. Y como vamos a ver, es una perspectiva dinámica que sí presenta algunas novedades y algunos enfoques distintos con respecto a pues digamos, a las nociones tradicionales de educación. Y este trabajo o esta concepción de la dirección escolar en favor de la gestión del talento humano, pues ha sido fruto, como les decía hace un momento, de 2 años de investigación, y pienso también compartirles el proceso de investigación que nos fue llevando a estas conclusiones. Considero que esto es importante para todos los participantes, ya que pues, la inmensa mayoría estamos también en procesos de investigación, en la maestría, en el doctorado, y siempre es importante que como que refresquemos y afiancemos lo que son las nociones de los procesos de investigación. Ahora sí, quisiera preguntarles a todos los participantes, cuando escuchan ustedes la palabra director, cuando piensan en el director escolar, ¿qué idea, qué concepto, qué noción les viene inmediatamente en mente? Entonces, por favor, pongan una palabra aquí en el módulo de preguntas y respuestas. Háganme el favor de escribir una palabra con la que ustedes identifiquen la figura del director. Muy bien, inmediatamente hay respuestas muy interesantes. Líder, gestionar, control, autoridad, liderazgo nuevamente, autoridad, colaboración, empatía, interesante, aquí hay algo que se sale del esquema que estábamos esperando. Líder, empático, gestión, autoridad, liderazgo compartido, muy bien, una idea también muy interesante que tal como aparece en la realidad, es aislada la idea de liderazgo compartido. Seguimos con respuestas que dicen líder, normas, poderío, interesante. Reflexivo es otra visión también que es muy interesante. Seriedad, liderazgo. Persona intachable, bueno, eso también suena, es decir, alguien con una ética que resulta ejemplar, ¿verdad? Gestor, compañero. Interesante. Bueno, gracias por sus aportaciones, creo que son muy ricas y nos van a permitir también enfatizar en lo que tenemos en mente, que es proponer una postura, una visión desde la socioformación novedosa, transformadora, de la figura del director. Bien. Entonces, tal como lo han mencionado ustedes, cuando hablamos de director, pensamos fundamentalmente en tres elementos, en 3 aspectos que lo definen. Por una parte, la figura, ¿qué representa? ¿Qué vemos en un director? Y pues fue muy claro lo que la mayoría de ustedes expresaron. Vemos en el director una autoridad y vemos a un líder, y son 2 cosas distintas. Autoridad de alguna manera está conferida por la norma, está conferida por el cargo,
pero el liderazgo, eso es natural. La autoridad te la pueden dar se ejerce porque se te ha conferido, mientras que el liderazgo se conquista, se construye, se gana. Entonces, pues qué mejor que un director, además de fungir como autoridad, tenga ese don, o como lo veremos más adelante, es una disposición, es una dimensión de la persona, el liderazgo. Pero también generalmente vemos en la figura del director desde las funciones que ejecuta, y pues básicamente son estas las que de ordinario esperamos que tenga o que desarrolle un director. Administra los recursos, administra los espacios, distribuye, se encarga de que las cosas funcionen. Pero también el director es alguien que representa a la institución, es decir, alguien que es la figura que representa a la institución hacia afuera, pero también hacia adentro. El director representa a la autoridad educativa en todos los sistemas educativos donde hay una instancia superior, nacional, estatal, que se encarga de velar, de dirigir, de orientar la educación. Pues el director acaba siendo un representante de esa autoridad. Y bueno, como lo decíamos también, cuando la escuela, si se pretende que la escuela esté presente en una instancia social, pues el que va es el director. El director también lo entendemos como quien supervisa los procesos, que se encarga de que esté bien, quien vigila, quien controla, quien de alguna manera propone las acciones y se encarga de que se realicen, quien propone las metas y se encarga de que se cumplan, o por lo menos vela porque se cumplan. A quienes nos ha tocado ser directores, a veces nos sentimos como el portero de un equipo de fútbol, cuando a todo mundo ya se le fue el balón, pues a uno le toca salvar la portería como dé lugar. El director es el solucionador de los problemas, es el que le corresponde, como se dice también, ser el último hombre, el que está a la retaguardia, y el que a fin de cuentas responde por todo lo que en la escuela funcione. Si alguien falla de los colaboradores, pues a quien le corresponde recibir las quejas y proponer las soluciones es al director. Y bueno, pues también en una figura que tenemos muy arraigada, el director es el que toma las decisiones, ¿sí? Y es muy común escuchar en las escuelas, ¿y qué, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Pues a ver qué dice el dire. Entonces pues ya le preguntamos al director y es el que a fin de cuentas toma las decisiones. Y pues cuando pensamos en qué áreas de competencia son las que atiende el director, pues fundamentalmente son pues, las cuestiones burocráticas, funciones de todo burocrática. Quien firma, pues es el director, ¿no? La atención a las familias, a las situaciones especiales, incluso es curioso, hay escuelas, les habrá tocado vivirlas, en las que como política los profesores no hablan con los padres de familia, sino eso le toca al director o al coordinador o al subdirector. Todos los asuntos oficiales competen al director, el atender a las autoridades, el recibir al supervisor, etcétera, etcétera. Y desde luego las relaciones institucionales. Cuando se trata de representar a la escuela ante alguna instancia, es el director el que va, el que se presenta. Y por supuesto, un documento es válido si lleva la firma del director. Si no la lleva, si no lleva firma y sello, pues aquello no tiene validez. Bueno, esa es la noción común que tenemos de la figura de director. Y si no me dejan mentir, que esa es, vamos, lo que predomina, bueno, de alguna manera lo comprobamos con las palabras, con las expresiones que ustedes compartieron hace un momento. Y bueno, pues es una figura del director bastante fría, bastante funcional, que desempeña algunas tareas que son como la parte más oscura, más rasposa de la vida escolar. Y bueno, puede ser que en cierto modo podríamos decir que no hay de otra, que esa es la función del director y listo. Bueno, vamos a proponer una postura distinta que sin descuidar todos estos aspectos que definitivamente son importantes, configuren una figura del director con un enfoque mucho más dirigido a la formación y a la gestión del talento humano, como lo
estaremos proponiendo un poco más adelante. Bueno, en México tenemos dos referentes muy interesantes y muy valiosos con respecto a la figura del director. Pudiéramos decir que los únicos que se han generado en los últimos años. Por una parte tenemos el Acuerdo 449, que es un acuerdo secretarial de la Secretaría de Educación Pública, surgido en 2008 a raíz de la reforma integral de la educación media superior, y que nos presenta una lista de 6 competencias sobre las cuales propone generar los procesos de formación, de preparación y de evaluación de los directores en función. Y por otro lado, más recientemente, con motivo de la reforma educativa del 2013, el INE, en colaboración con el Servicio Profesional Docente, emitió este documento que se le conoce como Perfiles, Parámetros e Indicadores, que presenta también una lista muy interesante que llaman Dimensiones del Desempeño. Es importante hacer notar que mientras que el documento, el 449, está más enfocado a las cuestiones de tipo formativo, o sea, orientaciones de cómo debe desempeñarse o cómo debe ir desarrollando el director su propia gestión, encontramos que el documento de los parámetros, perfiles, parámetros e indicadores es un documento que es más que todo orientador de lo que va a ser el proceso de evaluación del desempeño. Tiene sus valores, también podríamos nosotros presentar algunas consideraciones críticas, pero lo que es importante aquí señalar es el contenido. Mientras que el Acuerdo 449 indica 6 competencias, es muy interesante que se enfatiza empieza con un asunto que es fundamental, que es la propia formación y la formación del personal. El documento de la reforma 2013 también menciona como aspecto, como una de las dimensiones del desempeño, el continuo mejoramiento profesional. En el caso de la educación media superior, se presentan aspectos muy importantes, es decir, una de las competencias está en el ámbito de la mejora de la escuela, de los procesos administrativos, de los procesos operativos que necesitan estar en continua mejora. Y también muy importante en la figura del director, que es el apoyo a todos los procesos de aprendizaje que diseña, ejecuta y evalúan los docentes. Muy importante es el generar o el propiciar la competencia para generar el ambiente que sea propicio para el aprendizaje y un ambiente que también genere condiciones favorables para el desarrollo de las personas. Muy interesante que en el Acuerdo 449 menciona el liderazgo como una competencia, como si fuera una competencia muy específica, y la enfoca directamente a la administración de los recursos. En cambio, en el documento de los perfiles, parámetros e indicadores, no queda clara la idea del liderazgo, probablemente se pudiera entender como subyacente a todas las distintas dimensiones, pero hay algo interesante que incluye el elemento ético, es decir, el director se desarrolla mediante una vivencia ética y promueve también la vivencia de la ética, de los valores éticos al interior de la escuela, y el enfoque, sobre todo ya de los indicadores, va muy encaminado al cumplimiento de la norma, al conocimiento y cumplimiento de las normas. Un elemento que vale la pena destacar es que tanto el Acuerdo 449 como el documento de la Reforma 2013 le dan un lugar importante a la vinculación de la escuela con el entorno y al director como un agente importante de esta vinculación de la escuela con el entorno, con las demás instancias de la sociedad. Y interesante que también en el perfiles, parámetros e indicadores, no solamente habla de una vinculación con el entorno, sino de una colaboración con el contexto. Es decir, la escuela también tiene una función en la sociedad, que pudiéramos decir que en el Acuerdo 449 es una vinculación en favor de la escuela,
mientras que en este nuevo documento es una vinculación de la escuela con la comunidad para colaborar con las necesidades de la comunidad. Y estos son referentes interesantes que nos dan pistas para lo que estamos queriendo proponer, que es una gestión directiva más enfocada a la gestión del talento humano y desde la perspectiva de la socioformación a la resolución de los problemas del contexto. Bueno, revisando un poco, aunque después veremos con más detalle, la investigación reciente sobre la figura del director, pues es bastante abundante, aunque tenemos que decir que es muy abundante en España, es muy abundante en los países del ámbito anglosajón, y en el ámbito latinoamericano es más bien escasa, salvo en el caso de Chile, algo en Venezuela. México realmente es escasa la investigación sobre la figura del director. Y bueno, un poco lo que pretendemos desde la socioformación es sumar a estos procesos de investigación en el tema, que son de muchísima importancia y de gran trascendencia para las escuelas. Las investigaciones que se han encontrado recientemente tienen dos enfoques principales. Por una parte, el liderazgo. Y por otro lado, hay un importante número de investigaciones que se enfocan al estudio de aquellas prácticas que hacen exitosa la gestión del director. Investigaciones teóricas las hay bastantes, investigaciones empíricas mucho más, y predomina, repito, este enfoque. ¿Cuáles son las prácticas que a los directores les permiten tener éxito? Y un éxito que se refleja sobre todo en los resultados educativos. Incluso los estudios de la OSD como el TALIS, la PISA, la prueba PISA, en los reactivos de contexto que presentan en varias ocasiones han también incluido ítems que tienen que ver con la gestión y con la postura y con la figura del director, para ligarlos y para correlacionarlos con los resultados académicos. En cuanto a lo que es la investigación sobre la figura del liderazgo, recientemente se han encontrado dos líneas principales. Por una parte, la investigación sobre el liderazgo distribuido, no nada más en el ámbito escolar, sino en todos los ámbitos del desarrollo organizacional. Se ha estado dando énfasis al liderazgo distribuido, es decir, tratando de superar las figuras y las dinámicas verticales de la gestión de las instituciones y las organizaciones. Y específicamente en el campo de la escuela, se le ha dado mucha importancia a lo que es el liderazgo distribuido como una forma, primero, de repartir, de distribuir la responsabilidad sobre las decisiones, sobre la premisa de que dos cabezas piensan mejor que una, y un equipo de trabajo involucrado en la educación tiene mucho que decir y no tiene sentido una gestión vertical. En este sentido hay bastantes investigaciones muy importantes, sobre todo en el ámbito español, decía. Y por otro lado, a partir de los estudios de la OSD, se ha enfocado mucho lo que es el liderazgo pedagógico, en el entendido de que, pues de ordinario, como ya lo vimos antes, la figura del director se enfoca más a lo administrativo, a que las cosas funcionen, y poco o nada, en muchos casos, tiene que ver con los procesos educativos, con los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en las aulas. Y bueno, pues lo podemos ver. Muchas veces la figura del director es el que llega, firma y se va. Y pocas veces el director está visitando los salones, revisando, acompañando a los docentes, y esas funciones pues se le encomiendan al coordinador académico o alguna figura que también se enfoca más hacia la parte pedagógica. Pero se está procurando, sobre todo en España y en Chile, se maneja mucho la tendencia a que el liderazgo del director sea un liderazgo pedagógico. Sí, atendiendo las distintas facetas de la vida escolar, pero siempre convergiendo hacia la calidad de los aprendizajes. Y como también mencionaremos un poco más tarde, en Estados Unidos hay toda una serie de instrumentos de evaluación
para los directores que van en este sentido. ¿Qué tanto la gestión del director se enfoca en esta línea pedagógica y qué tanto la gestión del director se concentra más en aspectos académicos, quiero decir administrativos? Bien. Tratando de entrar en esta línea, en esta propuesta que desde la socioformación se pretende hacer de una figura directiva más enfocada a la gestión del talento humano, pues les voy a presentar aquí como algunos ejes de la noción tradicional de la educación que a partir de esta visión de la gestión del talento humano están migrando. Y digo están migrando, no nada más por la investigación que se hace a nivel de la socioformación o la investigación en general que se está realizando, sino porque incluso en la práctica de las escuelas, en una práctica, sobre todo me refiero a México, y como veremos más adelante, esto verificado por un estudio empírico que estuvimos realizando, existe ya una clara migración en la práctica de las escuelas, probablemente sin mucho rumbo teórico, sin mucho fundamento teórico, pero se está dando una migración hacia la comprensión de la vida escolar de una manera distinta, quizás porque ya no están funcionando los esquemas y las nociones con las que estamos haciendo funcionar nuestras escuelas. Entonces, desde la perspectiva de la gestión del talento humano, una institución escolar, más que buscar aprendizajes de calidad, que no digo que sea mal, es decir, la escuela busca que los estudiantes, sus alumnos, aprendan y que esos aprendizajes sean buenos, sean de calidad, sean pertinentes. Por eso se valen de currículos o de programas que sean válidos, que sean pertinentes. Pero hay que ir migrando, y se está migrando hacia una noción más que de aprendizaje, de gestión del conocimiento. Las organizaciones, la industria, las empresas están también tocando este tema como algo muy importante. El desarrollo y la innovación dependen de la gestión del conocimiento, es decir, de cuál es la dinámica que al interior de la organización se genera para que la experiencia, los aprendizajes, los nuevos datos, la creatividad, realmente se pongan en funcionamiento para el progreso, para el mejoramiento de los productos, para el mejoramiento de los procesos. Y sobre todo, y aquí es donde tenemos que enfatizar, para el mejoramiento de las personas y para el mejoramiento de las condiciones de vida. El concepto gestión del conocimiento va muchísimo más allá del aprendizaje que se va a demostrar en unos exámenes y con buenos promedios académicos. La gestión del conocimiento es un concepto que involucra toda la vida, la organización, cada uno de los rincones de la vida escolar y que va directamente a afectar y a modificar, tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas. Podríamos abundar sobre esto, pero las crisis que vivimos en nuestros países, muy ligadas a la delincuencia, a la corrupción, a la criminalidad, a la desintegración, a la intolerancia, probablemente están ligados a esta insuficiente gestión del conocimiento. Voy a poner un simple dato. El concepto de dignidad humana probablemente es aunque está muy claro en la Declaración de los Derechos Humanos y en muchas de las, digamos, propuestas éticas de las distintas religiones, yo creo que es un concepto bastante poco común. Y yo me atrevo a decir que si todos entendiéramos el concepto de dignidad humana como el valor que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas, pues muy difícilmente un sujeto se atrevería a quitarle la vida a otro, conociendo el valor que tiene la vida. En fin, considero yo que los problemas de criminalidad, más que de maldad y falta de valores, es de falta de conocimiento. Es ignorancia, es insuficiencia en este proceso de gestión del conocimiento. A todo el mundo nos han hablado de valores, pero ¿qué tanto hemos gestionado el conocimiento de los valores para impregnar e impactar la vida diaria?
Otra migración importante que se está dando en las escuelas es que, pues si hay que formar al personal, si el personal de una escuela necesita formarse, pues sí, es para que mejoren los aprendizajes, para que los procesos educativos se den de mejor calidad, pero está siendo insuficiente. Ahorita la formación del personal en las escuelas y ha de ir encaminada, sí, para mejorar los procesos que a ellos les corresponde producir, generar, pero sobre todo hay algo importante, el profesor, el docente necesita desarrollarse como persona, necesita desarrollarse profesionalmente. Pues tenemos que constatar con mucha tristeza que en varios de nuestros países, repito, hablo por México, hay docentes que llegan a la jubilación y su preparación profesional es la misma con la que ingresaron 50 años atrás. En algunos casos no saben lo que es una computadora. Es decir, ¿qué está pasando en los procesos de formación del personal? Que probablemente nos preocupamos porque ejecuten bien su tarea, pero nos preocupamos poco por el desarrollo de su persona, por su desarrollo como personas y por supuesto por el desarrollo personal. Esto va de la mano con el siguiente punto, porque si bien es verdad que se busca un liderazgo distribuido en el que se tome parte en las decisiones de la escuela, pero se está migrando a algo más que un simple tomar decisiones en un consejo, sino que se realice un trabajo colaborativo que capitalice incluso los problemas escolares, las dificultades, incluso la información que a veces se considera como reservada para los directivos, que ese conocimiento sea un elemento que lleve a un trabajo colaborativo que genere nuevos procesos, que genere innovación, que genere desarrollo y nuevamente que produzca desarrollo personal y profesional. Cuando yo contribuyo en la toma de decisiones, estoy aprendiendo, estoy asumiendo responsabilidades, pero estoy también aprendiendo a ver las realidades y los problemas desde distintas perspectivas y con una perspectiva también positiva y propositiva. Es nuestra experiencia que en las escuelas, lo mismo lo decía hace un momento, cuando hay un problema, bueno, pues hay que el director lo resuelva. Es decir, con mucha facilidad nos excluimos y hasta resulta más cómodo excluirse de la toma de decisiones porque pues se sacude uno responsabilidades. Pero al evadir responsabilidades se sacrifican aprendizajes. Es importante entonces dar pie y seguir. Repito, estas transformaciones se están dando en las escuelas, pero hay que seguirlas impulsando. Otro punto que es muy importante es el manejo de los recursos materiales. En todas las instituciones educativas pues hay recursos y esos recursos siempre se busca que se aprovechen al máximo. Pero ¿qué tal si en lugar de pensar en el cuidado y el manejo de los recursos materiales para que funcionen durante mucho tiempo, qué tal si también le damos este enfoque formativo? ¿Por qué cuidar las cosas? ¿Para que duren? Sí, para que duren. Pero también, ¿por qué cuidar las cosas? Porque así aprendemos, toda la comunidad escolar aprendemos a cuidar. Y cuidado es el verbo clave del desarrollo sostenible que también es fundamental. Sabemos que en el 2015 la UNESCO dio el brinco de los objetivos del milenio, porque se vio que no funcionaron, y propone para el 2030 una nueva perspectiva, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y es un desarrollo sostenible en el que unos cuantos aspectos se refieren al tema ambientalista. Todos los demás se refieren a la calidad de vida, a la inclusión, a la igualdad de género, etc. Pero este componente del cuidado de los bienes materiales pues está muy presente en en la sensibilidad de toda la sociedad y por supuesto en las escuelas. Pero ¿qué tal si simplemente voy a decirlo así, sé que no es correcto, no es lo único, pero sí, ¿qué tal si nada más por la moda de las técnicas o de las psicotécnicas o de la permacultura que está presente en algunas escuelas, qué tal si le damos un carácter formativo a todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, incluso a la limpieza escolar y al mantenimiento de los jardines? ¿Qué tal si entre los estudiantes promovemos campañas para mantener la escuela más limpia o para cuidar los jardines? Y no nada más para que la escuela se vea bien,
sino para que aprendamos y toda la población desde los pequeños participen. Y que se supere también un estigma, que el trabajo manual es un trabajo de segunda clase, y no, pues el trabajo manual y el cuidado del jardín y la limpieza del salón es una actividad que nos corresponde a todos, porque es nuestro espacio, y si aprendemos a cuidarlo y aprendemos a cuidar el agua, y aprendemos a separar la basura, pues todo eso va a redundar, pues sí, en formación, tal vez no se verá en las calificaciones, pero sí en la calidad de vida y en las condiciones de vida de la comunidad. Y por último, como también lo mencionábamos, que está muy presente en los referentes de nuestro país, México, la vinculación de la escuela con las instancias de la sociedad, con los organismos de la sociedad, con las ONGs, con las instituciones, pues es importante. Una escuela no puede ser un ente aislado. Probablemente una escuela en una comunidad pequeña sí sea un agente de cambio, un agente que tiene mucha influencia, porque pues los niños de la escuela, pienso en las escuelas rurales, pues en el espacio de su comunidad, pues tienen mucha injerencia, ayudan a la limpieza, quizás generan espacios verdes, promueven la salud. Pero ¿qué tal en las grandes ciudades? En las grandes ciudades las escuelas suelen ser pequeños búnkers en donde nada entra, en donde la escuela no tiene relación con las demás, incluso se llegan a dar rivalidades entre escuelas. El sentido de competencia empresarial se traslada a los alumnos, y eso es, pues, no es muy sano, que digamos, bueno, por no decir es desastroso o trágico. ¿Y qué tal si logramos una vinculación? Estamos en el mundo de las redes, la sociedad del conocimiento es la sociedad de las redes. ¿Qué tal generar redes con las distintas instancias para unirnos en la mejora de las condiciones de vida de la comunidad? Repito, este proceso se está dando, pero tímidamente. Es importante desde, pues, los que estamos aquí, somos un grupo importante de participantes que estamos con la mejor intención de generar cambios e innovación en nuestros procesos educativos, en nuestras instituciones. ¿Qué tal si vamos pensando un poco más en serio en los procesos que lleven a estas migraciones? Yo lo estoy llamando migración de los ejes tradicionales de la noción de educación hacia esta distinta noción, que de alguna manera, repito, está presente también en los nuevos modelos, en las nuevas propuestas. Simplemente es cuestión de irlas adoptando, irnos abriendo y encontrar la vía de hacer operativos muchas de estas iniciativas. Y en esta perspectiva de una institución en función de la gestión del talento humano, ¿qué le corresponde al director? Bueno, pues el director, como ya lo dijimos, tiene un papel muy importante dentro de la institución escolar, y pues desde la socioformación ese papel lo vamos a concentrar en el concepto de liderazgo. Si quieren ponerle el apelativo autoridad, pero nos quedamos con liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo promueve, gestiona y acompaña. Lo que le corresponde al director en esta perspectiva de una institución educativa orientada desde la perspectiva de la gestión del talento humano, le toca promover, gestionar y acompañar procesos en estos 5 sentidos. Desde la socioformación, con el estudio que hizo el doctor Hernández, José Silvano Hernández, define el liderazgo con estos 3 elementos. El liderazgo es un dinamismo que está presente en la persona, forma parte de la persona, de alguna manera se nace con él, pero también se desarrolla. Es algo inherente que está formando. No se le puede llamar competencia, tampoco se le puede llamar actitud, sino que es una dimensión, un integrante, un componente de la persona. Y que no es como un sombrero que se pone o que se quita, sino que está presente en todo su actuar. El liderazgo es natural, el liderazgo no se puede disimular, por decirlo así. Pero su característica fundamental es que, más que hacer, el liderazgo dinamiza.
y potencia el actuar de los demás. En eso consiste el liderazgo, no es el que manda, sino el que genera esa fuerza, esa sinergia que dinamiza a los demás. Un liderazgo que acaba centralizándose porque impide el desarrollo y el desarrollo de las potencialidades de las personas no es un liderazgo, es un autoritarismo. Entonces el liderazgo del director, caracterizado por esta esencia que permite que todos los colaboradores y todos los integrantes del equipo también potencien todas sus posibilidades, responde a esta dinámica hologramática de la que habla Edgar Morin, en el que la estructura de la unidad se reproduce en la globalidad y en el conjunto. Pues un director que es líder y que dinamiza y potencia el actuar de sus colaboradores, favorece, promueve y gestiona el liderazgo de los docentes, que a su vez dinamizan y potencian el actuar de los estudiantes para la gestión del conocimiento. Es así que al director le corresponde entonces promover, gestionar y acompañar estos procesos que, bueno, aquí están puestos muy ordenaditos, pero en realidad son procesos que se intersectan unos a otros. En la medida en que gestionamos, tenemos procesos bien claros de gestión del conocimiento, se da el desarrollo de las personas, pero en el desarrollo de las personas también se generan conocimientos que enriquecen a la organización. Todo esto es fruto del trabajo colaborativo, pero el trabajo colaborativo también es fruto de que haya personas capaces de escuchar, de trabajar, de colaborar, de ser tolerantes. Es decir, aquí no hay una secuencia, entre estos procesos no hay una secuencia, sino que es simultáneo. Y vaya, la tarea del director desde esta perspectiva, si antes era difícil, pues ahora podemos entenderla que es compleja, muy, muy compleja. ¿Cómo desatar esa complejidad? Pues con el núcleo fundamental. El núcleo fundamental es la formación integral y justamente la gestión del talento humano. Un director enfocado al desarrollo de cada una de las personas que forman parte de su organización, de su escuela, necesariamente encontrará la necesidad de buscar que los recursos estén bien administrados, que se den buenos procesos de gestión del conocimiento, que se dé un proceso continuo de formación. Se sentirá muy en la necesidad de acompañar los procesos de cada uno, de vincularse con otras instancias para enriquecerse y también para colaborar. Cada vez que una escuela hace algo por su comunidad, esa escuela aprende. Bueno, pero ¿cómo llegamos a esto? Todo lo que les he compartido hasta ahora, me da mucho gusto compartirlo así, es fruto de un trabajo, es fruto de un proceso de investigación, no se dio por generación espontánea, sino que hemos logrado ir configurando algunas de estas ideas a través de un proceso. Y justamente me refiero al proceso de investigación de acuerdo a las líneas, a las sugerencias y a la metodología que el CIFE nos ha estado proponiendo. Este proceso de investigación, pues básicamente constó de 3 etapas. Una primera etapa que fue la investigación documental. La segunda etapa que fue una investigación instrumental, en la que ya explicaremos, se diseñaron instrumentos, se validaron, y llegamos a una etapa de estudio diagnóstico que acabamos de terminar hace unos cuantos días y que nos han permitido llegar a estas conclusiones de lo que tendría que ser o de lo que se podría proponer para una institución educativa y una figura del director enfocada a la gestión del talento humano. Desde esta perspectiva más de desarrollo de la persona, hay otras perspectivas de la gestión del talento humano más enfocada a los recursos humanos y a la eficientización de los recursos humanos, pero el enfoque, como repito, es el desarrollo de la persona como tal, porque todo ello tendrá un impacto en la mejora de todo lo demás, los procesos, la productividad, las condiciones de vida, el profesionalismo, etc. Bien, entonces les explico y les comparto cuál fue el proceso de investigación. En la primera etapa que hicimos una investigación documental, esa investigación documental generó 2 productos. Por una parte, la configuración de un perfil, el perfil del director,
desde el enfoque socioinformativo. Y por otro lado, también se generó un producto que fue un modelo teórico y metodológico que permita la formulación de competencias que un director necesita desarrollar para gestionar una institución educativa desde el enfoque de la sociedad del conocimiento. De ellos les presentaré con más detalle un poco más adelante. En la segunda etapa, que fue una investigación instrumental, nos abocamos al diseño y validación de un instrumento en forma de rúbrica analítica socioformativa, con la que pretendíamos evaluar las competencias directivas desde la socioformación, pero desde una perspectiva autogestiva. La palabra no existe, pero me gusta. La autoevaluación es más importante que un director se autoevalúe. Claro que es importante la evaluación externa, la heteroevaluación, pero de cara al desarrollo personal, en el caso del director, es muy importante la autoevaluación. Y como vemos, también puede tener un enfoque de coevaluación con su equipo de trabajo. Y finalmente, el estudio diagnóstico. Con el estudio diagnóstico pretendimos ver qué tanto los directores en funciones, sin conocer propiamente el enfoque socioformativo, se aproximan, son sensibles o se sintonizan con la propuesta del enfoque socioformativo. Trataré de ir detallando de manera que les pueda ilustrar un poco más este proceso que fuimos realizando. Entonces, la primera etapa, que fue la investigación documental, generó, les decía, un primer producto enfocado al diseño del perfil del director, en un trabajo, y fue publicado en un trabajo que se tituló El director escolar desde el enfoque socioformativo, estudio documental mediante la cartografía conceptual. En este trabajo, pues lo planeamos, ese trabajo de investigación, lo planeamos a partir de la V socioformativa que todos conocemos. A partir de esta necesidad, en la literatura sobre la socioformación, que en ese momento pues, ya era bastante, pero no había suficiente literatura enfocada a la figura del director. Había trabajos sobre liderazgo, sobre el currículum, sobre el diseño, sobre la docencia socioformativa, pero no había algo específico sobre el perfil del director. Entonces nos propusimos generar algo en la línea de la socioformación. Porque el propósito era definir el perfil del directivo desde la socioformación, para lo cual emprendimos un trabajo de análisis documental. Bueno, va a ser más claro en la siguiente diapositiva. Aquí, bueno, solo si quisiera enfatizar esto, que este estudio documental fue muy importante el empleo del instrumento que le hemos llamado en el CIFER registro documental, pero cualquier instrumento que sea útil para sistematizar la información, para organizarla y que sea suficientemente versátil para luego distribuirla por categorías y analizarla de acuerdo a los distintos aspectos que se toca, es muy, muy importante. Bueno, todo el proceso que seguimos fue este que aquí les presento. Hicimos una búsqueda muy amplia de documentos usando pues, las bases de datos disponibles en Internet. De todos ellos hicimos la revisión cuidadosa, el registro y sistematización a través del instrumento que se llama registro documental. Y una vez hecha ya una importante, digamos, teniendo ya una importante cantidad de datos, nos abocamos al análisis y la reflexión con la finalidad de construir la cartografía conceptual. Como sabemos, la cartografía conceptual es un método muy eficaz, muy eficiente para construir un concepto a partir de las 8 categorías, que también ya todos conocemos. A partir de esta construcción de la cartografía conceptual, elaboramos el artículo, que fue revisado y finalmente propuesto para su publicación. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos de este análisis documental empleando la cartografía conceptual? Pues la cartografía conceptual presenta la noción, o aborda la noción del concepto, las características del concepto, la categorización del concepto, y pues obviamente el punto más fuerte e importante fueron las características.
a partir de la caracterización del perfil del director. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Revisando la literatura, encontramos que pues, es muy frecuente encontrar el término perfil. Y sobre todo revisando toda la literatura que tiene que ver con el desarrollo organizacional y recursos humanos, el término perfil se entiende como algo un poco estático, como una serie de atributos, conocimientos, cualidades que una persona ha de tener antes. Es decir, que lo van a hacer elegible. Si tienes estos atributos, eres elegible para director. Incluso eso fue motivo de una crítica muy fuerte por parte de la revista que publicó el documento. Cuestionaron mucho el término perfil y entonces lo enfocamos desde la socioformación. Repito, con la socioformación estamos tratando de migrar los ejes epistemológicos tradicionales hacia una nueva concepción. No podemos hablar de perfil en esos términos estáticos, sino le dimos al término perfil una dinámica, es decir, un significado dinámico. El perfil del director es el que expresa aquellas competencias que un director necesita desarrollar continuamente. Nadie nace líder, nadie nace director de una institución. El director se va haciendo y lo va haciendo. Hay estudios interesantes sobre la identidad del director, que ha hecho Bolívar, uno de los más importantes investigadores españoles sobre el tema, y entre los temas que ha abordado es justamente la identidad, y explica cómo la identidad del director se constituye y se va configurando a partir de la gestión, pero también a partir de los problemas. Los problemas son los que en un momento dado van configurando a la persona del director. Entonces, las competencias también se desarrollan sobre la marcha y a partir de los retos. Entonces, ciertamente configurar un perfil del director no puede ser algo estático, tiene que ser algo dinámico, y esa es la propuesta que nosotros hacemos con este trabajo. Las competencias del director o el perfil del director se expresa en competencias a desarrollarse continuamente para resolver los problemas y para acompañar todos los procesos que se dan en el ámbito escolar. Y revisando también la literatura, muchos, más de 60 documentos que tuvimos oportunidad de revisar de distintos países, pues encontramos que los ámbitos fundamentales dentro de los cuales se enmarcan estas competencias, pues son estos 6. Por una parte, el aspecto académico, que es central en la vida escolar, pero también el desarrollo personal y profesional. Las personas también necesitan desarrollarse, como ya lo hemos dicho. Un punto central también es el clima organizacional y las relaciones interpersonales. En donde no hay buena integración de las personas, pues, ¿qué se puede hacer? Y, bueno, el desarrollo institucional. La institución también es importante que se posicione, que se desarrolle, que crezca y que se consolide. Por supuesto, la gestión de los recursos materiales y la vinculación con la comunidad. En todos estos ámbitos, en estos 6 ámbitos, al director le corresponde irse desarrollando. Es algo más que atenderlos, es irse desarrollando como persona para acompañar los procesos que se dan en estos ámbitos. Como resultado de ese estudio, formulamos 6 competencias claves, 6 competencias esenciales del director. Una por cada uno de los 6 ámbitos. No me detengo a leerlas, pero a grosso modo tratamos de seguir la propuesta metodológica que hace el doctor Tobón para la formulación de competencias, en las que hay un verbo de acción, un verbo de una actuación que denota una actuación integral, desde luego el objeto del verbo, una finalidad y un contexto, unas condiciones que son las que permiten entender que esa competencia se está realizando. Bueno, son estas las competencias que nosotros elaboramos y están publicadas en el artículo. Este primer trabajo nos lleva a estas conclusiones que probablemente sean un poco repetitivas de lo que ya hemos dicho antes, porque como decimos, llegamos a la noción del director para la gestión del talento humano como fruto de todos estos procesos de investigación. El director escolar se encuentra, digamos, su punto de sostén o sus bases son, por una parte, el liderazgo, entendido como, ya lo dijimos, como una dimensión de la persona que le permea, pero que también tiene un impacto
hacia los colaboradores, pero también el director se encuentra en el centro de un huracán, porque son las familias, son las instituciones, pero es el mismo interior de la escuela quien le está exigiendo y le está pidiendo y le está configurando, le está haciendo que se haga. Es el liderazgo y es la vinculación con el entorno lo que constituye el director. Pero a fin de cuentas, lo que al director le corresponde generar como capitalizando ese liderazgo y también sacando toda la fuerza que surge de su vinculación con el entorno, el punto central o la cúspide o la meta es la formación y el desarrollo, no nada más de los alumnos, también del equipo colaborador, también de sí mismo y también de la comunidad. Al director escolar le corresponde el liderazgo, le corresponde la gestión y la promoción de todos esos procesos que modifican, que impactan a las personas, pero también a las comunidades, al entorno, a la comunidad en la que se encuentra la escuela y, por supuesto, a la sociedad. Bueno, este trabajo fue publicado por la Revista de Pedagogía de la Universidad Central de Venezuela en el mes de julio del 2017. Como un producto complementario de esta investigación documental, pensando en que pues, no es suficiente formular un perfil, que a fin de cuentas es insuficiente, perdón por la redundancia, es insuficiente porque redactar 6 competencias es algo estático y serán esenciales y podrán tener alguna validez general como esencial, pero realmente lo que se necesita es que cada director formule las propias competencias de acuerdo a los retos específicos que le corresponde enfrentar. Entonces decidimos hacer otro trabajo en el que procuramos generar un modelo de competencias flexible, basados en el problema de que pues, los directores asumen el cargo sin ninguna formación, sea de escuelas públicas como de escuelas privadas. No existen programas realmente relevantes o multitudinarios a los de director de centro escolar. Hay posgrados de administración escolar, pero específicamente la función del director no tiene espacios de formación. Y cuando un director es nombrado o obtiene el puesto, pues el día anterior estuvo en el aula y al día siguiente se sienta en la dirección y empieza a afrontar toda la dinámica educativa desde esa nueva perspectiva. Por lo tanto, lo único que le queda a los directores es formarse sobre la marcha. Y esto pues, es un conocimiento que tenemos todos, pero la literatura revisada confirma mucho todo esto, ¿no? Los distintos países de Latinoamérica realmente tienen muy pocas instancias de formación inicial para directivos. Y entonces, al necesitar formarse sobre la marcha, pues necesita un director elementos teóricos y también metodológicos que le permitan, pues, generar un proceso propio de desarrollo. Bueno, desde el enfoque de las competencias, lo que nos propusimos es generar una metodología que permita al director desarrollar, formular sus propias competencias que le lleven al desarrollo. Este trabajo lo basamos en la reorganización de todos los datos obtenidos en la investigación documental a partir de 3 categorías. La categoría de liderazgo, la categoría de los ámbitos de gestión, que de alguna manera ya habíamos también sistematizado para el trabajo anterior, pero sobre todo nos enfocamos a qué se entiende en la literatura por competencias directivas. Y encontramos cosas muy interesantes porque la noción de competencia es muy distinta en los distintos trabajos. Incluso podríamos mencionar que en España tenemos la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que habla de competencias del director, pero en realidad las competencias que ahí menciona son ámbitos de competencias y son tipos de aspectos en los que tiene competencia, es decir, en las que tiene la posibilidad de decidir. No habla tanto de competencias como actuaciones integrales.
como lo menciona o como se entiende desde la socioformación. Entonces hay distintas nociones de competencias. Nosotros tratamos de agruparlas y desde luego adoptamos, es decir, agruparlas, sistematizarlas críticamente y adoptamos la de la socioformación. El resultado de ese trabajo fue pues, este esquema que trata de representar los ámbitos, los rasgos fundamentales del liderazgo del director, como ya hemos dicho, con estos verbos, que es realiza, promueve, acompaña, gestiona, y desde los ejes de la socioformación, con un enfoque muy claro. Al director le corresponde contribuir a la formación integral de todas nuestras personas, y en el enfoque de este congreso le corresponde incidir en la gestión del talento humano, pero también en el mejoramiento de la calidad de vida. Les decía al principio, la situación que estamos viviendo en México y en nuestros países sí nos tiene que llevar a todos los que estamos en el ámbito educativo a preguntarnos qué hemos hecho para llegar a este punto y qué hemos dejado de hacer para llegar a este punto. De qué manera las escuelas, la educación escolar, la educación institucionalizada, la educación formal, de qué manera hemos actuado que por omisión o por acción hemos generado estas condiciones en que un número importante de los miembros de nuestra sociedad desconocen el valor de la persona humana, desconocen los valores, desconocen el sentido de bienestar, ¿sí? No son capaces de captar la idea del bien común, etcétera, etcétera. Y entonces estamos en un momento en el que algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer desde la escuela para mejorar la calidad de vida. Y nuevamente, en vinculación con las instancias. En fin, no vamos a abundar ahorita en toda esta perspectiva, pero es fundamental que en nuestros espacios reflexionemos. Otro resultado, el anterior fue el marco teórico, y el marco metodológico, que generamos una propuesta también basada en las propuestas de la socioformación, especialmente en la metodología que propone el doctor Tobón en su libro del 2013. La propuesta es que cada director formule esas competencias que necesite para desarrollarse en el contexto específico en el que se encuentra. Por eso desarrollamos este instrumento en el que el director puede especificar las variables institucionales, qué tipo de institución es, si es el nivel, bachillerato, primaria, secundaria, si es bilingüe, si es técnica, etcétera. Algunas variables estructurales, como puede ser el tamaño, cuántos alumnos hay, si las instalaciones son adecuadas o inadecuadas, si se cuenta con infraestructura, con equipo o no. Las variables del entorno, como es la cultura, la vida de las familias, las condiciones políticas del Estado, desde luego toda el área económica y productiva. En fin, todo es importante porque son elementos que condicionan completamente la figura y el tipo de desarrollo que debe ejercer o que debe procurarse el director. Este es el punto nodal porque la configuración de las competencias han de responder a problemas del contexto. ¿Cuál es la situación específica de la escuela que se necesita atender, tanto en cuestiones de calidad de vida, por supuesto, como en cuestiones que tienen que ver con lo académico? ¿Qué problemas hay a nivel ambiente? ¿Qué problemas hay a nivel infraestructura, recursos? Y a partir de esas necesidades reales, identificar cuáles son los propósitos, es decir, cuál es la situación ideal que tendría que generarse en esa institución. Y a partir de ahí, generar las competencias con base en estos 4 elementos de la metodología socioformativa. ¿Cuál es la actuación integral que necesita realizarse para atender a estas necesidades? ¿Cuál es el concepto? Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que acompañar qué cosa, procesos, acciones, programas, con una finalidad muy clara que está ligada con el propósito, y las condiciones pues son justamente las del contexto. De tal manera que así se puede formular una competencia o las competencias que el director requiera, y a partir de ahí también generar las evidencias. Es decir, al director le corresponde determinar cuáles son las evidencias que se necesitan producir que permitan
constatar que se está desarrollando esa competencia y está teniendo un impacto realmente en el contexto. Si se fijan, ustedes podrán reconocer aquí la metodología de los proyectos formativos, es decir, todo esto lo hemos estado haciendo siempre desde la perspectiva socioformativa. En este trabajo nos llevó, pues estas conclusiones prácticamente ya han sido mencionadas. El director no le queda otro remedio que formarse a sí mismo y en el ejercicio de su misión. Hay que formarse sobre la marcha. Desde la sociedad del conocimiento, pues también es importante generar redes de directivos que puedan también acompañarse en esta socioformación. Creo que en México es un proyecto que puede tener mucho éxito. En otros países, como les compartí un poco más adelante, ya existe. El contexto es importante. Es decir, el director necesita formarse teniendo en cuenta no un estándar generalizado de cuáles son las competencias, sino a partir de la realidad. Los estándares pueden ser guía. Lo que nos ofrece el Acuerdo 449 o el documento de los perfiles, parámetros e indicadores pueden ser elementos interesantes, pero es el contexto, los problemas específicos del contexto de la institución y del medio en el que nos encontramos, son el eje fundamental del desarrollo de la formación del directivo. Y bueno, es importante también encontrar esto, que si el director es formador, necesita formarse, y cuando forma, se forma. Cuando enfrenta problemas, aprende. Y cuando en su proceso de formación involucra o permite o promueve el trabajo colaborativo, está generando procesos de formación colectiva. También se habla mucho, sobre todo en España, el concepto de comunidades de aprendizaje o comunidades que aprenden, constituir las escuelas en comunidades que aprenden. Imagínense qué maravilla sería esto, que los equipos docentes estuvieran en un continuo proceso de aprendizaje a partir de los problemas que enfrentan, a partir de la propuesta de soluciones innovadoras, a partir de proyectos que impacten el entorno. Bueno, hasta aquí fue pues todo el proceso teórico que nos llevó a algunos planteamientos con enfoque práctico, pero todavía en el terreno eminentemente teórico y conceptual. El siguiente paso de todo el proceso de investigación que les estoy tratando de compartir se refiere a la investigación instrumental. Es un trabajo al que le titulamos Evaluación de competencias esenciales del director escolar, diseño y validación de una rúbrica socioformativa analítica. Para este trabajo también realizamos la planeación a partir del formato V socioformativa y pues lo que hicimos fue determinar bien esta problemática. Existen instrumentos para evaluar el desempeño de los directivos, pero no son coherentes con el enfoque de la socioformación. Como lo pudimos constatar en el análisis documental, que también les compartiré en un momento más, hay muchos procesos de evaluación del desempeño del director, y muchos de ellos incluso se declaran formativos, pero en realidad son sumativos porque se realizan al final de los procesos y su finalidad es determinar si el director continúa o no en el cargo, y en algunos casos si merece o no merece una retribución económica, un aumento de sueldo. Entonces nosotros vimos que hacía falta diseñar un instrumento de acuerdo al modelo teórico que estábamos generando. Por ello, pues emprendimos un estudio de validez y confiabilidad, en el que pues íbamos a necesitar expertos en el área, un grupo piloto y algunos recursos estadísticos para lograr este examen de validez y confiabilidad. El proceso que seguimos fue básicamente el siguiente. Realizamos, veo que me están surgiendo algunas preguntas y quisiera más bien dejarlas para el final, si me permiten.
Seguimos este proceso. Hicimos también una revisión instrumental. La búsqueda era en dos sentidos. ¿Qué procesos de evaluación de directivos hay en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón y hispanoparlante? Encontramos muchos. ¿Qué instrumentos existen? Encontramos muchos. Pero también fue muy importante buscar de qué manera estos instrumentos se han llegado a validar, qué métodos de validación de contenido y de constructos se han empleado. Pues fue una búsqueda instrumental, quiero decir, una búsqueda documental pues bastante amplia, tanto en el tema mismo como en el terreno de el diseño y validación de instrumentos, las características psicométricas de los instrumentos y los métodos estadísticos para evaluar validez de constructo y confiabilidad. Una vez hecho eso, diseñamos una rúbrica, también ya les daré un poco las especificaciones de esta rúbrica, que hicimos revisar a 3 especialistas en socioformación. Como optamos por la rúbrica socioformativa, empleando la taxonomía socioformativa, era muy importante la visión de expertos en socioformación para que la rúbrica tuviera coherencia y respondiera pues muy bien a lo que es la dinámica y el sentido de una rúbrica socioformativa. Hechas las mejoras, nos sometimos a un juicio de expertos, que también fue un proceso muy interesante. No fue fácil localizar un número importante de expertos. Buscamos personas que tuvieran perfil en este campo de la investigación sobre la dirección, pero también a directores en funciones. Logramos el aporte de 13 jueces de México y de algunos otros países como Venezuela y Colombia. Fue muy interesante, tuvimos que diseñar un instrumento especial. También se generaron redes muy interesantes con las personas que colaboraron en este juicio de expertos. Y a partir del juicio hicimos un análisis tanto cuantitativo como cualitativo que produjo nuevas mejoras al instrumento para dejarlo listo para una prueba piloto. En este segundo trabajo, hasta aquí llegamos. Inicialmente el propósito era también hacer la validación de constructo, pero después decidimos dejarlo para una siguiente etapa. Los resultados de este trabajo fue el diseño del instrumento, que es la rúbrica analítica de competencias esenciales del director desde la socioformación, que le denominamos RACES SF para sintetizar y para identificarla con un nombre corto. Esta rúbrica consiste en unos descriptores, quiero decir, en unos indicadores que corresponden a las competencias que diseñamos en el primer trabajo, pero como indicadores los formulamos a manera de preguntas. ¿En qué nivel gestionas con tu equipo de trabajo procesos que lleven a la formación integral y a la mejora de las condiciones de vida de los estudiantes, etcétera? Todo lo presentamos como la competencia, pero en sentido interrogativo. Y después diseñamos los descriptores que expresan los 4 niveles de desempeño. Empleamos 4 niveles de desempeño, no las 5 niveles de la taxonomía socioformativa, en el entendido que el nivel preformal pues es demasiado elemental y que bueno, un directivo por lo menos algo debe de tener de nociones claras y su gestión ya está realizando algo por lo menos a nivel receptivo. El principal problema que encontramos fue cómo expresar la gradualidad de la competencia en estos 4 niveles. Repito, si bien nos basamos en la taxonomía socioformativa, en la rúbrica no empleamos la taxonomía, los términos de la taxonomía socioformativa, puesto que no son muy transparentes, sobre todo porque estábamos pensando que nuestros usuarios no serían directores que conocen la socioformación. Entonces empleamos los niveles muy bajo, medio, alto y muy alto. ¿Cómo logramos esta gradualidad que no fue sencilla? Basándonos en 3 de los ejes fundamentales de la figura del director que estuvimos detectando en la literatura y que forman parte de esta propuesta socioformativa. Por un lado, el liderazgo. Cada uno de los descriptores tenían que expresar un liderazgo gradual que va desde lo vertical hasta
lo colaborativo. Y para esto pues, se necesitan verbos. Y los verbos son realizo y son promuevo. Es decir, los verbos son muy expresivos. La búsqueda de verbos a la hora de desempeñar, la búsqueda o el hallazgo, la formulación del verbo adecuado a la hora de diseñar una rúbrica socioformativa es muy, pero muy importante. Por otro lado, también teníamos que asegurar que esta gradualidad expresara el distinto enfoque. El enfoque, vamos a llamar el menos socioformativo, sería un enfoque administrativo. Y el enfoque más socioformativo es el enfoque que presenta o que tiene una dimensión formadora, incluso en los aspectos más materiales, como pudiera ser la gestión de los recursos materiales. Entonces logramos formular un descriptor que dijera aquí, cuido de los bienes y los administro transparentemente, hasta propicio, genero procesos de cuidado colaborativo de los bienes. Propongo el correcto uso, es decir, la formulación de estos descriptores necesitan también expresar esta gradualidad. Y desde luego el alcance. El alcance de los descriptores de nivel receptivo pues son de lo formal. Por ejemplo, el desarrollo profundo. Organizo los cursos que los docentes necesitan para su mejora, hasta estudio con los docentes las necesidades de formación y desarrollo para generar procesos. Pues todo este proceso de diseño de una rúbrica es interesantísimo. Realmente lo que es el fruto de un trabajo de reflexión y a la vez es un proceso que produce reflexión. Yo diría que cuando uno como docente, como educador, se propone diseñar una rúbrica, está ganando enormidades, está aprendiendo mucho porque se ve obligado a analizar, a desmenuzar los aspectos que quiere medir o evaluar. Se obliga a analizarlos en una manera muy lógica, muy concreta, de manera gradual, y siempre el mayor problema es la búsqueda y el hallazgo de los términos más expresivos. Yo considero que, repito, este ejercicio de diseñar un instrumento para mí fue riquísimo. Lo que aprendí fue muchísimo. Bueno, se elaboró la rúbrica, se hizo revisar, como ya lo explicaba, se hicieron algunas mejoras y se sometió al juicio de expertos. Este juicio de expertos se analizó desde una perspectiva cuantitativa aplicando la V de Aiken, que es un índice que nos presenta el nivel de concordancia de la aportación de la valoración que hacen los jueces de cada uno de los ítems. La rúbrica constaba de 6 ítems, pero para el juicio de expertos se convirtió en una rúbrica de 30 ítems, porque de cada ítem eran en realidad 5 formulaciones, la del indicador y la de cada uno de los descriptores. Entonces a los jueces les pedimos que se pronunciaran sobre la pertinencia y la claridad de cada uno de las formulaciones. En total, entonces, el instrumento para juicio de expertos constaba de 30 ítems. Y estas son las valoraciones con la V de Aiken que le dieron los jueces. Claro que el instrumento sufrió importantes modificaciones y ya obtuvo buenos niveles en la V de Aiken. Por aquí tuvimos la redacción de uno de los ítems, digamos un nivel un poco más bajo. Todo ello fue debido a la complejidad de los ítems, como ya lo habíamos mencionado. Esa redacción compleja lo hace difícil de comprender y también poner serios retos en la redacción, pero con un poco de trabajo y con el trabajo colaborativo, con la revisión, con el apoyo de expertos, se puede lograr instrumentos muy, muy bien formulados. También los jueces en su aporte hicieron algunas propuestas para usar términos más accesibles. Repito, los jueces fueron de varios países latinoamericanos, entonces a veces la terminología hay que cuidarla y buscar términos más comunes para los distintos países. Una vez que se hicieron las mejoras propuestas por los jueces o derivadas del análisis de los resultados del juicio de expertos,
procedimos a elaborar el instrumento para la prueba piloto, que fue un instrumento ya prácticamente que incluía todos los ítems ya mejorados y para ser aplicado a un grupo de 20 directores. En este caso sí nos concentramos en 20 directores de escuelas de la República Mexicana. El resultado que nos dio, bueno, desde luego hubo interesantes datos en las respuestas, no nos interesaron tanto las respuestas puntuales de cada ítem, cuanto el tiempo que ellos emplearon en la resolución del instrumento, que fueron aproximadamente 17 minutos, y una primera prueba de confiabilidad, es decir, de coherencia interna del instrumento, que nos arrojó un alfa de Cronbach de 0.82, que es bastante aceptable. Esta investigación instrumental pues, nos llevó a estas dos conclusiones, repito, como fruto del trabajo que supuso diseñar y revisar el instrumento y hacerlo pasar por sucesivas mejoras y la aplicación al grupo piloto. Nos permitió, digamos, constatar que el RACED es un instrumento que es válido, que es confiable y que está diseñado de tal manera que busque ser muy integral. Esto es importante porque en la literatura encontramos una cantidad importante de instrumentos y muchos de ellos se limitaban, por ejemplo, al aspecto del liderazgo. Y entonces es evaluar algunos rasgos del liderazgo del director. Otros instrumentos se enfocaban más bien, o hay muchos que se enfocan específicamente a cuáles son las actividades que realiza y en qué porcentaje esas actividades se enfocan a lo pedagógico o se enfocan a lo administrativo. Es decir, hay instrumentos que tienen un enfoque meramente cualitativo, quiero decir cuantitativo, perdón, para identificar los sectores en los que ocupa el director su tiempo. Y todos ellos tienen, pues como repito, como decía antes, una finalidad más que todo de evaluación para ver la calidad y para ver si la persona está apta para continuar en el puesto. Y algunos otros están simple y sencillamente como para generar un conocimiento y demostrar que una gestión directiva que se enfoca más a cuestiones académicas produce mejores resultados académicos, puesto que son, repito, son estudios en los que comparan los resultados del instrumento de investigación sobre la figura del director y luego los cruzan con los resultados académicos. Y entonces se trata de ver qué correlación existe entre las prácticas directivas y los resultados académicos. Nosotros pretendimos trabajar desde la figura del director. Probablemente sí haya que luego complementar este tipo de investigación desde la socioformación con algo que nos permita también medir los resultados académicos. Pero lo que nosotros encontramos es que el instrumento nos permite, la rúbrica RACED-SF nos permite valorar, evaluar la gestión del director, las competencias del director, teniendo el liderazgo como una dimensión transversal, que está presente en los distintos ámbitos, en las distintas competencias. Consideramos que, también por las opiniones de jueces y de los mismos participantes en la prueba piloto, estos 6 ámbitos cubren bastante las facetas de lo que es la vida, la función, las responsabilidades y el desempeño de un director. Y algo también que pudimos constatar, digamos algo que personalmente para mí fue clarísimo, digamos que el resultado de un instrumento bien logrado fue el trabajo colaborativo. Vamos a decir que las etapas formales y oficiales fueron la revisión por especialistas, el juicio de expertos, la prueba piloto, pero fue un trabajo que continuamente estuve confrontando con algunos compañeros, algunos que conocen la socioformación, otros que no. Entonces ese trabajo colaborativo es el que permite generar productos que realmente satisfacen y cubren las expectativas. Y el otro elemento importante que creo que se logró con el instrumento es que trata de evaluar las competencias, pero desde una perspectiva convergente. ¿Qué significa convergente? Es decir, que las distintas competencias, los distintos aspectos que se tratan de evaluar, todos convergen en la formación integral.
Es decir, todo lo que haga un director, sea lo administrativo, sea lo material, sea la representación, sea lo oficial, sea lo burocrático, ha de converger hacia la formación. Todo lo que genere formación, repito, no nada más de los alumnos, sino de todo el equipo de trabajo, o sea, todo lo que genere desarrollo del talento humano, eso es lo que el director debe hacer, y de alguna manera el instrumento logra captarlo. Una segunda conclusión que es muy importante, creo yo, que es necesario que el proceso de diseño y validación sea riguroso, que se vayan siguiendo los pasos con mucho cuidado, con mucha calma. El diseño de un instrumento traga mucho tiempo, lleva mucho tiempo, pero vale la pena. Maestro, si gusta, podemos checar las preguntas, por favor, para que pueda tener tiempo de abordarlas. Claro que sí. Bueno, tenemos todavía un último estudio, que es el estudio de diagnóstico. Lo comparto rápidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Disculpa. 10 minutos, maestro. Ah, correcto, bien. Entonces, ajusto mi tiempo. El trabajo de diagnóstico lo aplicamos a una muestra de 105 directores. Lo que queríamos ver era qué tanto los directores se aproximan en su gestión o se reconocen aproximándose al modelo socioformativo. El análisis de los resultados, bueno, hicimos un análisis factorial exploratorio, pero lo importante es esto. Bueno, me voy a ir mejor a lo último. Habiendo hecho un diagnóstico de los directores, encontramos que, sin conocer la socioformación, se aproximan en un 67.7 al modelo socioformativo y que se identifican mucho con una dimensión con el ámbito de la gestión de los recursos materiales en esta perspectiva formativa, pero encuentran que encuentran muy débil su formación o su gestión en el terreno del desarrollo profesional, y esto es muy importante. Los directores en general detectan que hay escasez, que no atienden suficientemente la formación de sus directores. Y eso es realmente serio, porque en México creo que la noción general que tenemos es que los docentes estamos muy mal formados y que las oportunidades que tenemos de desarrollo son pocas. Bueno, esto con mayor razón confirma lo que hemos dicho. La formación del docente y del director pues sí tiene que ser mediante cursos, talleres, pero la vida continua de la escuela, el afrontar, el desarrollar, el resolver los problemas diarios de la escuela también tiene que ser ocasiones de formación. Bueno, con esto termino, no quería dejar fuera esto y con gusto respondo las preguntas. Me pregunta la maestra Gabriela si los directores a los que se les compartió la autoevaluación sabían el tipo de estudio. Sí, todos sabían perfectamente de qué se trataba, conocían perfectamente que era un estudio de investigación, de diagnóstico, que no tendría ninguna repercusión para su desempeño ni nada. Yo creo que me pregunta si en algún momento histórico se perdió el perfil del director de la socioformación o no se ha contado. Yo creo que se está construyendo, la idea es que se está construyendo. La investigación que realizamos tenía la intención de configurar, de aclarar el perfil del director y poco a poco se va construyendo y como digo, como concluyo, de alguna manera está presente. La noción de la socioformación está presente de una manera implícita en muchos directores, pero necesita promoverse muchísimo más. También me pregunta la maestra Gabriela si se puede aplicar este instrumento a cualquier ambiente en el ámbito empresarial. Bueno, el instrumento que diseñamos es específicamente para una institución educativa, pero perfectamente pudieran hacerse adaptaciones del instrumento para otros ámbitos. Pregunta la maestra Elizabeth si en algún país existe licenciatura para director y debería existir. Me parece que no, tal cual como director no. Decía hace un momento que existen posgrados y programas, diplomados relacionados con la administración educativa, administración escolar, pero no tengo yo conocimiento, sería muy interesante explorar si existen o no. Me pregunta también la maestra Elizabeth, que si educamos desde la socioformación,
Dice, creo que podemos generar líderes no solo como directores, sino para cualquier ámbito. Eso está muy claro. Decía hace un momento, y tomando esa dinámica hologramática a que se refiere Morán, si el director es líder, promueve y potencia el liderazgo de los docentes. Y si el docente es líder, potencia y promueve el liderazgo de los estudiantes. Estamos hablando en términos utópicos, pero es perfecto y valdría la pena seguir en esa dinámica de que el director, quiero decir, el docente no es un ejecutor de programas, sino es un promotor de personalidades, es un promotor de liderazgo. Me pregunta el maestro José Nazar Narváez, ¿qué competencias propongo desde la parte directiva para el empleo de los jóvenes y la manera de trabajar en el campo laboral? Bueno, como decía, la generación, la producción, el diseño de competencias tiene que ser completamente contextualizado. Pero la socioformación propone también el sentido emprendedor. Yo creo que las escuelas, sobre todo ya a nivel medio y superior, hay que insistir mucho en el desarrollo de habilidades emprendedoras, la resolución de problemas, la generación de proyectos, la aplicación de los conocimientos en actividades creativas. En fin, yo creo que hay muchísimo que hacer en este sentido. Son más grandes los retos que los logros. La maestra Ana María Hernández felicita y agradece el trabajo. Muchas gracias, maestra. La maestra Gaby Flores me pregunta si al entrevistar a directores de instituciones educativas se obtuvo alguna estadística que hable de porcentajes de directores con el desconocimiento del perfil directivo socioformativo. No, de hecho la muestra que se tomó fue bastante aleatoria. Se hizo una convocatoria abierta, a los que aceptaron se les envió. El contacto que tuvimos con los directores fue a través de asociaciones y también de redes sociales. Hay redes sociales en Facebook que agrupa directores, entonces propusimos, pero no en ningún momento consideramos como variable si conocen o no la socioformación. Un poco la idea era tomarlos así como están, ¿no? De una manera absolutamente aleatoria y espontánea. ¿Cuáles fueron, me pregunta la maestra María de Lourdes, cuáles fueron las principales dificultades de la investigación? Bueno, para la investigación empírica, el localizar directivos que estuvieran disponibles. Lanzamos una invitación a más de 800 directores y respondieron 105. Creo que existe poca disposición, existe desconfianza y, bueno, desinterés sobre todo, ¿no? Recibían un correo personalizado con su nombre, porque había conseguido yo los datos, con permiso, con todos los cuidados del manejo de datos personales, y hacía la invitación explicando que se trataba de una investigación académica, y pues las respuestas fueron realmente escasas a lo que se pretendía, respecto a lo que se pretendía. Me dice la maestra Gaby que ante el dato de que el 67% se aproximan a la socioformación, entonces haría falta capacitación socioformativa. Desde luego que sí. Bueno, más que el 67% se aproximan, la idea es que en la gestión están cerca en un 67% a la noción socioformativa. Y sí, yo creo que el gran reto, y para eso es este congreso y todo lo que los que participamos podemos hacer, vale la pena difundir un poco más la propuesta socioformativa. Es bueno que la apliquemos, la trabajemos y también la propongamos. Las referencias, bueno, ya no alcancé a presentar las referencias, pero pues sí, hay un número importante de referencias. El primer artículo ya fue publicado, los otros están en proceso, y esperamos que muy pronto se puedan publicar. O sea, me ofrezco una disculpa por no tener ahorita ya el tiempo suficiente para proyectar las referencias. Perdón, tenemos que cortar aquí para poder continuar con la programación del día de hoy. Claro que sí. Las preguntas que quedan todavía pendientes, si fueran tan amables los participantes de enviarlas directamente al correo electrónico del maestro, quien estamos seguros de que con gusto va a responderlas.
Con muchísimo gusto y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al Congreso y al CIFE por esta invitación tan honrosa. Muchísimas gracias. Agradecemos y felicitamos al maestro Sergio Raúl Herrera Mesa por la excelente conferencia La gestión del talento humano desde la dirección escolar. Su aporte, además de relevante, invita a los directores a involucrarse en la transformación de los procesos de investigación colaborativos y metacognitivos desde el enfoque socioformativo. Esperamos que los participantes hayan podido reflexionar a partir de las contribuciones del maestro Herrera. Muchísimas gracias por estar en este congreso y apreciamos el aporte que ha compartido el día de hoy. Muchas gracias, maestro.